Estamos en la tertulia RCN Radio Cali, su programa de todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en 98.0 en FM aquí en RCN Radio, cada día afortunadamente con más audiencia y con diferentes temas, personajes y fuentes que ustedes habitualmente no van a encontrar en otros programas. Aquí vienen unas fuentes fuera de serie y sobre todo con muchos temas y variados. Está con nosotros Edwin Maldonado. Edwin Maldonado fue en el comienzo del actual gobierno de Cali, secretario de Fomento Económico. Se venía desempeñando también como asesor del alcalde. Edwin, bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Un saludo para usted, para todos los oyentes de la tertulia. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y antes había sido el director del Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca. Así es. Sí, señor. ¿Y tuvo cuántos años estuvo en el comité? Estuve casi 5 años, 4 años y medio estuve dirigiendo el Comité Intergremial. Luego acepté, como dicen, el llamado al deber. Sí, señor. Cuando el alcalde me ofreció la Secretaría de Desarrollo Económico, estuve ahí durante 8 meses. Luego estuve como asesor del alcalde manejando 2 temas, que era la relación con la gobernación en los temas comunes y también un tema de gobernanza de datos, buscando integrar toda la información que hay en las diferentes dependencias de la alcaldía para de alguna manera estar más integrados, tener información que permita tomar mejores decisiones basados en datos, basados en evidencia, medir impactos, hacer seguimiento. Entonces se estuvo haciendo un trabajo en esa materia con varias dependencias de la alcaldía. Bueno, y en el tema precisamente de Cali y la economía, el impacto de lo que está pasando a nivel nacional, decisiones gubernamentales, las perspectivas de Cali económicas, ¿cómo vamos? Sí, cuando uno habla de la economía de una ciudad, no puede hablar independiente de la economía del país. Lo que pasa en una ciudad depende de lo que pasa en el país. Vemos cómo a nivel nacional hay mucha incertidumbre por diferentes razones que podemos hablar, las mismas reformas sociales que uno no sabe cómo van a terminar. Entonces las empresas no pueden tomar decisiones de largo plazo. Y mucha polémica. Sí, hay mucha... Se ha vuelto un ambiente como de confrontación, que hace que las decisiones de largo plazo por parte de las empresas no se puedan tomar. Una empresa que va a invertir o va a contratar nueva gente y no sabe cómo va a terminar la reforma laboral, eso afecta en general a todo el país. A nivel ya de Cali, vemos que a pesar de esa incertidumbre, la economía estuvo mejor que el orden nacional. Las cifras del DANE muestran que la economía creció al 1.7% el año pasado a nivel país, y en el Valle se espera que crezca alrededor del 3%. Según las cifras del tercer trimestre del año pasado, Cali creció 2.8%, muy por encima de la economía nacional. Se ve que hay unas cifras positivas, y en las cifras que tenemos negativos, por ejemplo, las exportaciones, es mejor que lo que pasa a nivel nacional. Entonces hay como un balance positivo. Ustedes saben que el año pasado tuvimos la COP16, que representó un gran aporte no solo en materia de reconocimiento de la ciudad a nivel internacional, sino movió la ciudad. En materia de divisas. Llegaron más de 20,000 personas, se movió toda la economía de la ciudad, porque no solo fue en el centro de evento Valle del Pacífico, sino en toda la ciudad. Hotelería, restaurantes, transporte, la parte de salud. Así es, Oscar, hotelería al 100%, todo el comercio, y eso pues siguió en esa misma medida. ¿Cuánto gastó una persona en promedio que vino a la COP? En total de estas 20,000 personas, se habla que un impacto, teniendo en cuenta hotelería, consumo, de $50 millones, alrededor de 50 millones. Dejó en la ciudad. Sí, dejó para la ciudad. Esto es una y muy bueno por la época también, porque era final de año y venía la feria. Y el primer semestre del año no fue bueno para el comercio y para el sector de entretenimiento, pero este segundo semestre del 2024 sí fue mucho mejor. Empezó con el petróleo, luego llegó la COP16, luego empató con la feria, que fue todo un éxito también, y hubo bastantes cifras positivas en toda la materia. Entonces yo creo que de alguna manera eso hizo que el año pasado fuera un año de crecimiento. Se presentaban las mejores cifras en materia de empleo en la ciudad y una tasa de desempleo inferior a los últimos 10 años que se tiene el dato. Entonces esto demuestra que a pesar de esa incertidumbre nacional, Cali se ha sabido reponer. Pero de todas maneras, sí lo tengo que decir, estamos por debajo de nuestro potencial de crecimiento.
esta incertidumbre a nivel nacional está deteniendo la Impacta. inversión, impacta. Las exportaciones, enero muestra unas cifras positivas, pero el año pasado cayeron, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel del Valle del Cauca, y eso preocupa porque, como lo dije al inicio, la situación económica de una ciudad también depende mucho de las políticas nacionales. Y como hay un ambiente enrarecido, pues esto dificulta que las empresas puedan crecer y generar mayor empleo. El tema precisamente de esas decisiones políticas pero que impactan la economía. Así es, toda decisión del gobierno nacional impacta en la economía. Ya lo hemos visto como en sectores como la salud, hay un problema social de atención, de nivel de servicio, De estabilidad laboral para todo un de sector de estabilidad. médicos, enfermeras, odontólogos, laboratoristas. Es una cantidad de personas que además generan toda una cadena alrededor. Y eso afecta a todos los actores de esa cadena, a toda la economía. El otro ejemplo es el caso del sector energético, a pesar de que pues, el Valle no es una región de gran minería de hidrocarburos, de alguna manera se afecta indirectamente eso porque provee a otras empresas, tiene relaciones, pero el sector energético está muy afectado y acá se venía con un crecimiento en materia de otras fuentes de energía y eso está creciendo, pero no como debiera. O sea, lo que vemos es que no es que la economía esté detenida, no es que haya de crecimiento, es que no estamos creciendo al potencial que deberíamos de tener. Deberíamos de crecer mucho más para que sea más sostenible el crecimiento del empleo. Se necesita un crecimiento mayor del ¿Eso empleo. impacta en la las rentas municipales? Claro, claro. Vimos cómo nada más la ciudad de Cali se vio afectada por la caída del ICA, en materia del ICA, y todo afecta en sí a la base de la pirámide, a los más pobres, porque esto reduce las posibilidades de inversión social. Entre más estén las empresas vendiendo, va a haber mayor consumo y esto va a redundar en mayores ingresos. Y ya vemos cómo a nivel nacional están afectadas las cifras fiscales, hay un déficit muy grande y eso va a cobrar factura también en lo local, porque lo que vemos es que el gobierno está reduciendo el presupuesto en muchos sectores claves como la educación, como la salud, y esto va a afectar en lo local. Hay casos como el Instituto de Bienestar Familiar, donde se redujo el impuesto y esto afecta a los niños, a las familias. La preocupación es muy grande porque vemos que el panorama sigue enrarecido. Ahora se habla de una consulta popular y eso obviamente crea más incertidumbre. Vemos cómo la confianza del consumidor sigue en terreno positivo y eso afecta el consumo de los hogares, de las personas, y a su vez la confianza del inversionista está muy afectada y vemos cómo cada año la inversión sigue cayendo. En cuanto a la inversión extranjera, vemos también cómo esta se ha resentido, pero a pesar de eso seguimos trabajando. El año pasado acá en el Valle llegaron alrededor de 22 nuevos proyectos de inversión extranjera. ¿Qué ha llegado precisamente, digamos, de inversiones? O sea, ¿qué inversionistas están llegando? ¿Cuáles son los perfiles y cómo los va a beneficiar? Sí, ha llegado sectores del retail, del comercio, inversión o reinversiones de empresas que ya están acá, pero también han llegado nuevos sectores relacionados con agroindustria, con la ingeniería avanzada. Llegó, por ejemplo, a Jumbo, una empresa muy interesante que maneja temas de ingeniería avanzada y tiene mucha relación también con la academia, con la creación de conocimiento. Y todas estas empresas, pues primero, generan una inversión y que para el caso del año pasado es alrededor de 220 millones de dólares, pero también genera empleo. Esto generó alrededor de 2.000 empleos en el Valle del Cauca y, más importante, genera también encadenamientos productivos con otras empresas de la economía local. Y eso genera esa cadena. Ese enlace, por ejemplo, tanto para la vender. Construcción. ¿Cómo va la construcción? También dentro de ese, porque la construcción para nadie es un secreto, que es el sector que más mueve empleos. Sí, la construcción, y viendo la general construcción de vivienda y de edificaciones, pero también de infraestructura, es de las cadenas productivas que más genera empleo en gran parte no calificado, pero también cualificado, y también genera encadenamientos.
todo por cada peso que se invierte en la economía, en infraestructura, en la economía se multiplica alrededor de 2.2 pesos, y esto es muy importante para la economía. En el Valle lo que vemos es que hay dos grandes proyectos de infraestructura que son la nueva malla vial del Valle del Cauca y Buga-Buenaventura, pero estos no han avanzado como quisiéramos por temas de comunidades. Hay una restricción en lo que está pasando y nos preocupa. Consultas comunitarias. Sí, el tema de validar con las comunidades, las consultas previas, pero avanzan y eso es importante. Vemos los que andamos por el valle vemos cómo se está mejorando la malla vial del Valle del Cauca, y eso es muy importante porque genera empleo. Estuvimos viendo que abrieron una vía del eje cafetero hacia el Pacífico también. Sí, esa interconectividad que necesitamos para tener más movilidad. Sí, dentro del programa de 4G del gobierno de Santos se hicieron una serie de vías desde Antioquia, que son la Pacífico 1, 2 y 3, y falta todavía conectar con esas vías desde el Valle del Cauca. Queda mucho por hacer y nos preocupa, yo lo mencionaba aquel día en una columna, de que como los otros proyectos como el Mulalolo Guerrero no avanzan. El hundimiento de Buenaventura, la profundización del dragado del canal de acceso de Buenaventura, que es súper importante. Ahora nos hablan de un retraso del aeropuerto del suroccidente, que incluye pues a Cali. Ese tema del aeropuerto sí que ha cogido fuerza. Sí, porque ¿cómo lo ve usted, que es un analista económico y que sabe de política? Desde hace mucho tiempo se requiere hacer una serie de inversiones para modernizar este aeropuerto, para que sea un aeropuerto de talla mundial, y por eso se habló de la necesidad de una nueva concesión. Se viene adelantando por la iniciativa privada, pero se ha tenido un cronograma que se ha corrido varias veces. Sí, desde el inicio de este gobierno se habló de un cronograma para iniciar la licitación, porque ya se tiene pues aceptado los estudios de factibilidad de la iniciativa privada por parte del actual concesionario, pero había que surtir una serie de procedimientos, de pasos, y eso ha avanzado muy lento. Cada vez hay una demora, como ha habido cambios de ministros, de funcionarios de Aerocivil, se presenta una serie de trabas al proceso, y ahora una intermitencia. Sí, y se esperaba que la licitación de este proyecto impactara con la salida del actual concesionario, que va a estar hasta agosto. O sea, había hecho una prórroga del contrato antes de la COP16, pero por las demoras no ha iniciado el proceso de contratación. Entonces lo que vemos es que no vamos a alcanzar a tener un nuevo concesionario antes de que termine esa prórroga. Pero es un tema eminentemente del gobierno nacional. Claro, ha sido demoras por parte del gobierno nacional, porque incluso no se trata aquí de recursos, porque los recursos pues están, se pueden tramitar. Eso obviamente se debe hacer un CONFIS, se debe hacer unos trámites, un COMPES, pero de alguna manera es un proyecto que ya estaba priorizado en el Plan Plurianual de Inversiones, en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo que ha faltado es celeridad para hacer esos procesos. Entonces se ha quedado en diferentes entidades. Ahí lo voy a hacer una contrapregunta. ¿Falta celeridad o también falta el tema de entendimiento político con el presidente? Ahí es donde uno se pregunta, y libremente, ¿es negligencia, falta de coordinación entre las entidades o falta de voluntad política? Esa voluntad política uno entiende qué es lo que pasa, uno ve cómo hay esfuerzos por parte del ecosistema empresarial, de los gremios, los actores, también de la gobernación, de la alcaldía, presionando el tema, también del bloque parlamentario. Muchos congresistas hacen la tarea, han hecho incluso control político sobre los proyectos, pero no avanza. Entonces es un tema de falta de voluntad que nos preocupa, y esto ha pasado en gobiernos anteriores, para ser sinceros, no solo con Petro, pero con Petro hemos visto adicionalmente una falta de conocimiento muchas veces, de conocimiento de los temas, y como ha habido muchos cambios de funcionarios, pues como volver a empezar desde cero cada vez que pasa algo y se pierde lo avanzado. Y ya queda un año y medio de este gobierno, sí, ya dicen que las cuentas son hasta noviembre, porque ya entra la ley de garantías electorales y ya no va a poder estar contratando. Sí, lastimosamente nos preocupa eso. Por ejemplo, la profundización del dragado de Buenaventura. ¿Hace cuánto tiempo ha escuchado eso? Por lo menos 20 años. Y no hemos 20 avanzado. años, 5 gobernadores, 4 presidentes. Y se tenía que avanzar en unos estudios para iniciar la licitación, pero tampoco se ha tenido un buen resultado.
cuando hablamos del el tren del Pacífico, el corredor férreo del Pacífico, se ha quedado en estudios, pero todavía no vemos nada. Y grave la situación de Mulalolo Guerrero, un proyecto que ya está, que estuvo retrasado por el tema de la licencia ambiental durante varios años, pero eso se logró aclarar hace 3 años ya, y es la hora en que no ha iniciado el proyecto. Y ahí sí es peor, porque se viene acumulando una fiducia a los recursos, ya creo que suma más de 1.2 billones de pesos que están estancados en una fiducia y no se pueden utilizar para hacer la vía. Y eso sí, Oscar, eso sería el más grande proyecto de impacto económico en la ciudad, porque es una vía completamente nueva que implicaría pues mover la economía, implicaría la compra de muchos insumos y la generación de mucho empleo. Y contratación. Eso sería contratación de empleo y empleo calificado. Clave para la economía. Está pendiente también que el gobierno garantice los recursos para el tren de cercanías, así como lo ha hecho en Medellín, como lo ha hecho en Bogotá para el metro. Debe garantizar el 70% de los recursos y está pendiente. Ya la alcaldía de la gobernación, la alcaldía con el empréstito garantiza los recursos, pero falta... Cuénteme un poco más sobre eso, el empréstito. Creo que es que la palabra es como un poquito... Es un nombre pues técnico, lo que sería un préstamo para un crédito público para el distrito de Cali, que fue autorizado por el consejo. Esto sí, tiene una serie de requisitos y el alcalde lo ha denominado invertir para crecer, sí, porque en gran parte sus proyectos van a permitir un crecimiento económico de la ciudad, de la economía, van a generar mucho empleo. La mayoría de los proyectos tienen que ver con infraestructura, pero infraestructura social, infraestructura vial, que va a tener un impacto en las comunidades, en los territorios, y a su vez va a generar empleo. Son deudas que han quedado en la historia de Cali que no se han podido hacer, ahí porque hay temas incluso de las megaobras que quedaron pendientes. Yo no la llamaría las megaobras, sino las medias obras. Sí. Es que unas que quedaron a medias. Primero que todo, no se hicieron todas las que se ofrecieron. Eran 21, la gente pagó 21 y se hicieron 10. Y después del tiempo quedaron 4 abandonadas en la comuna 18. Entre ellas la famosa Circunvalar. Comprar unas casas que recuerdo precio más o menos, un precio de 50 millones una casa y les vieron vendiendo en 200 millones, en 250, porque sabían que por ahí tenía que pasar. Y esa vía que era fundamental quedó en veremos. Sí, se le cobró a la gente y hay una duda por eso. Claro, hace 12 años que se hicieron las... Es este gobierno que inició esas media obras, acostumbra a hacer eso lastimosamente, la verdad. Iniciar proyectos con mala organización, mala planeación. Pero eso sí los deja al otro gobierno para que los arregle, los organice, los saque y luego sacar pecho. Eso lo hizo con estas obras y lo hizo actualmente con varias infraestructuras que este gobierno, el del alcalde Alejandro Eder, está llevando a cabo con responsabilidad, porque le toca trabajar sobre lo construido, pero la verdad es que no estaba garantizada la sostenibilidad de muchos proyectos, estaban mal planeados, tuvieron sobrecostos, y lo que ha hecho la administración del alcalde Alejandro Eder es organizar esos proyectos para que tengan un rumbo y darle continuidad. Hay un caso, por ejemplo, el caso de Yagua, en el antiguo Club San Fernando. Son 5 fases, solo estaba asegurada la primera fase, entonces se está buscando garantizar hasta la 4ª fase y crear un modelo de sostenibilidad para el proyecto. Pero vimos que todos esos parques no tienen, por ejemplo, un modelo de administración de sostenibilidad, entonces dejan las cosas... No te asegurado los servicios públicos a medio terminar y ya después sacan pecho de que las iniciaron, pero cuando las iniciaron no las hicieron bien, no las planearon bien. Pero ningún gobierno, ahí sí mal haría, podría llegar a no terminarlas. Le toca continuar con las obras y llevarlas. Hay que continuar con las obras, pero muchas veces la ciudadana no entiende que les heredaron con problemas. Un dolor de cabeza. Sí, con problemas, errores de planeación, errores y problemas con los contratistas que ya venían desde la administración anterior. Contratados por el gobierno anterior. Así es, entonces esto dificulta la ejecución de los proyectos. Un ejemplo, no Cristo Rey, en el momento está funcionando. Una de las fases. La fase que era la fundamental, que es en el monumento. Sí. Pero hubo hay unas escaleras que en su momento, cuando empezó el proyecto, todos esos sectores de cristales,
toda la zona de Normandía, pues se quejaron porque realmente iban a destruir hasta un bosque. Recuerdo el problema del bosque ahí arriba de la Universidad del Valle de San Fernando. Mucha polémica, y no sé si se justifique tener unas escaleras desde la circunvalar hasta el monumento. Hoy por hoy, si eso se justifica o no, como un proyecto siendo un ecoparque, además. Esa es parte de la evaluación que ha hecho la administración, verificar. O el barco que se trajo para el supuesto Parque del Pacífico, que compró un barco, no sé en cuántos millones de pesos. Oiga, ¿dónde está ese barco a propósito? Esa es parte de la evaluación que ha hecho la administración, mirar qué venía, qué hay que concluir, porque hay unos requisitos, hay unas obligaciones legales, y que se puede modificar porque también está muy cerrado a lo que ya se definió. No se puede cambiar los diseños de manera circunstancial o de manera discrecional, porque eso implicaría un detenimiento patrimonial, porque ya son recursos invertidos en estudio, entonces ya genera una flexibilidad. Pero ¿por qué entonces las autoridades, digamos la Contraloría o la personalidad, no se pronunciaron en su momento cuando arrancaron explicando la situación que se estaba recibiendo? Pues la Contraloría hace su trabajo y ha venido revisando cada uno de los proyectos. Me imagino que cuando encuentren algún tema que sea relevante lo darán a conocer, pero sí soy consciente de que la Contraloría ha venido revisando todos los proyectos, es parte de su trabajo, y la administración ha brindado información de todos los proyectos en lo que le corresponde. Pero sí vemos que este proyecto Invertir para Crecer va a impactar por lo que usted dijo, Oscar. La infraestructura mueve mucho la economía, genera empleo, y por ejemplo, una vía cuando se hace, no solo la vía, no es solo el paso de los vehículos, aumenta la seguridad, aumenta el comercio, aumenta la salud. Hay unas vías, por ejemplo, que estaban abandonadas aquí en Cali, que eran puro polvo, y eso afectaba la salud de las personas. Por ejemplo, en el barrio Santa Mónica. Así es. Tuve la oportunidad de pasar hoy que venía para RCN, que es muy bonito todo ese sector. Sí, es la verdad que también infraestructura educativa se requiere, infraestructura deportiva va a haber mucho. Todo eso va a impactar la economía, pero estamos como luchando contra la corriente en las regiones, no solo aquí en Cali, sino en todas las regiones, porque esa incertidumbre a nivel nacional afecta lo que se puede hacer. ¿Y los giros cómo han estado, doctor Edwin, desde el gobierno nacional, lo que es el presupuesto participativo hacia las ciudades y regiones? Tuve la oportunidad de escuchar al alcalde de Medellín en el Congreso de Camacón, en el más reciente, quejándose mucho, que no le giraban a Medellín recursos desde Bogotá. ¿Le ha pasado lo mismo a Cali? Ha pasado en varios sectores, que ha bajado por esa restricción presupuestal que tiene el gobierno nacional, por el mal manejo de las finanzas. Se ha decidido por parte del gobierno reducir el presupuesto en varios sectores, y es un tema que nos preocupa porque afecta la realidad de una ciudad. La gente no entiende que el presupuesto de una ciudad es mínimo comparado con el presupuesto nacional, y que hay un sistema general de participaciones. Así como el Valle, Cali aportan con sus impuestos, con lo que paga, y el Valle es de lo que más aporta. Sumando Buenaventura, el Valle es creo que después de Bogotá, el que más aporta impuesto a la nación, y esos impuestos se reparten bajo un sistema que genera unas asignaciones por el tamaño de la población, por diferentes indicadores, pero lo que vemos es una reducción en unos temas importantes en materia de educación, en materia de salud, en materia de bienestar familiar, en materia social, y eso repercute en las personas más desfavorecidas y en lo social, y hay una preocupación latente ahí en esa materia. Bueno, pues muchas gracias, doctor Edwin. Aquí tertuliamos bastante, sobre todo que muy al lugar el tema de conocer más sobre el empréstito, de conocer sobre la situación de esas obras que se heredaron, que no fueron, que han sido más el dolor de cabeza, pero que hay que concluir lo mejor posible, y sobre todo de saber que usted además ha estado acompañando al alcalde en diferentes procesos, y hoy en día va a tomar otros rumbos, pero eso nos lo contará la próxima vez que venga. Así es, espero contarle la próxima vez que venga en qué estamos, pero sí seguiremos como siempre trabajando por la región, por la ciudad, por la gente, porque soy un convencido que trabajando articulados
podemos solucionar muchos problemas públicos que tenemos, pero también aprovechar esas grandes oportunidades que tenemos en una ciudad y una región tan diversa en todo sentido, y esa es nuestra mayor riqueza y tenemos que cuidarla y aprovecharla. Es como sí, un país, tiene aquí todo hay lo de un país. todo y tenemos que aprovechar esa riqueza biológica, cultural, étnica, económica, turística, gastronómica. Eso lo tenemos que saber aprovechar y necesitamos que entre todos nos unamos para tener pues el valle que merecemos. Muy bien, con nosotros estuvo Edwin Maldonado, quien fue director del Comité Empresarial del Valle del Cauca, fue secretario económico de Fomento Económico de la Alcaldía del doctor Alejandro Eder, y se venía desempeñando también como asesor, contándonos sobre economía, sobre política. Soy Oscar López Noguera en la tertulia RCN Radio Cali.